¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy la segunda sesión de este grandioso diplomado que CADEFI está preparando y está realizando para ti. Para ti contador, para ti contadora, para ti estudiante, para ti administrador, que como lo han visto, esto da para mucho. Y desde luego, dependiendo el rol, el quehacer profesional de todos y cada uno de ustedes, pues de alguna manera nos va a pegar en administración, como lo hemos visto, para el informe, para administrar propiamente la empresa, para tomar decisiones, el contador para la elaboración de la contabilidad como tal, elaboración papeles de trabajo, presentación de declaraciones, entre muchas otras actividades. Muchas veces les dejamos mucha carga al contador, pensamos que es el todólogo y no tiene que ser así, ¿de acuerdo? Porque siempre volteamos, necesitamos un contrato, el contador, necesitamos un acta, el contador, necesitamos un trámite, el contador. Bueno, a lo mejor sí lo sabe, a lo mejor sí tiene experiencia, pero obviamente debemos de identificar el rol, nuestra área de expertise, ¿de acuerdo? Para hacerlo como debe de ser, ¿queda claro? Bueno, entonces ya decía su amigo y servidor, contador público y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro, y más que contador, tu amigo, tu compañero, iba a decir tu cómplice, pero cómplice en el mejor entendido para que las cosas se hagan no bien, se hagan mejor cada día, ¿eh? Yo creo que es una premisa básica. Renovarse, ¿de acuerdo? Como dicen por ahí, renovarse o morir. De hecho, fue una de mis láminas la sesión anterior, donde decía que es buen momento para renovarse, perfeccionar, depurar, mejorar. Si se tienen que presentar declaraciones complementarias, que se presenten, ¿de acuerdo? Que se tenga que hacer un asiento de ajuste, que lo haga, una reclasificación, que se corra, ¿de acuerdo? En su momento me recuerda mucho, amigos, no manejar cuentas riesgo, precisamente para no tener observaciones o diferencias, como también ya quedó identificado con un ejemplo en la sesión anterior, cuando analizamos la emisión de los FDIs, con los estados de cuenta, con los asientos de contabilidad, con la emisión de declaraciones, ¿de acuerdo? Para efectos de que si llega el caso, como lo vimos en un ejercicio práctico, analicemos la información, aclaremos ante la autoridad y lo más importante, que no paguemos diferencias, ¿de acuerdo? Y porque esas diferencias conllevarían el pago adicional de accesorios, de cargos, actualización, en su momento, multas, gastos de ejecución y demás, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a disfrutar esta segunda sesión del diplomado. Como lo han visto, si me están siguiendo en el diplomado, es precisamente empezar de lo general a lo particular, retomando un poquito para la gente que esta fuera su primera sesión. Ya hemos analizado, entre muchas otras cosas, cuál es la misión y la visión del SAT. ¿De acuerdo? ¿Cómo se debe de identificar a una persona física o una persona moral sujetas o no de impuestos? ¿De acuerdo? Vemos cómo está integrada la contabilidad, cómo dentro de esa integración de la contabilidad destaca algo importante, los 4 libros de la contabilidad y en particular el libro de actas. Mencionamos inclusive ya al término de la primera sesión cómo se debe de integrar el orden del día dentro del libro de actas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no llevo un escenario de cuidado, de control, de todo lo que tenga que ver con declaraciones, estados de cuentas, FDIs? Porque inclusive lo veíamos con claridad, que puede ser un caso emblemático para que me restrinjan de manera temporal el certificado de sello digital y desde luego las consecuencias que esto implicaría, ¿de acuerdo? Y todo esto lo hacemos o lo hemos platicado con el ánimo de llegar a la parte que hoy nos ocupa, casos prácticos, ¿de acuerdo? Declaración anual, deducción de inversiones, pérdidas fiscales, ajuste anual por inflación, determinación de utilidad o pérdida por venta de activo fijo, entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con esa mecánica y desde luego dándoles la más cordial bienvenida, que desde luego esto está preparado para ti, está pensado para ti, para que en su caso perfecciones tu quehacer profesional, adecues tus papeles de trabajo, corrijas lo que se tenga que corregir y desde luego, insisto, lo más importante es que hagan de manera profesional su trabajo, que como seres humanos no estamos exentos, de verdad, de un posible error, porque alguien decía en su momento,
Las personas que no trabajan son las que nunca van a cometer errores, pero las personas que trabajamos, a lo mejor se nos va una coma, se nos va un numerito, se nos va un cero, pero debemos tener la habilidad de inicio para reconocer ese error y lo más importante, corregirlo. Y si ese error provoca la presentación de hacer un ajuste, como ya lo mencionaba, una reclasificación de cuentas, volver a emitir estados financieros, volver a emitir la balanza de comprobación, entre otros, pues la idea es hacerlo. ¿Me explicó? Insisto, para que todo esto fluya de manera adecuada. Bueno, siguiendo con esa mecánica, con esa disposición de ustedes y de un servidor, vamos a platicar ya de otros elementos ya un poquito más puntuales, sin caer en el tema del análisis de lo que es las normas de información financiera, que con eso terminé la sesión anterior, diciéndole que ya la autoridad, a través de jurisprudencias, a través de la ley de renta, a través de la resolución miscelánea, ya cuando hablamos de contabilidad, ya sí hay una referencia a las normas de información financiera. Y es por eso que comento de que en esta primera lámina de esta sesión, pues ya aparece de manera puntual ya algunos ejemplos de lo que es la aplicación de los postulados básicos. Estos postulados básicos, ¿de acuerdo? Desde luego tienen que ver mucho con lo que en su momento eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, aparte de los postulados, yo creo que hay algunas otras NIP que empatan perfectamente con el tema que hoy nos ocupa, que es determinación del impuesto sobre la renta para personas morales que tributan en el título 2, ¿de acuerdo? Entonces, a título simplemente enunciativo y poco a poco vamos a ir pues escudriñando, si cabe el comentario, analizando algunas normas, algunas NIPs que pueden aplicar de manera directa en tu quehacer profesional. Entonces, a título de ejemplo, mis amigos, cuando hagamos la contabilidad debemos de aplicar de inicio la NIP A2, postulados básicos, la NIP C6, propiedades, planta y equipo, la NIP C11, que es capital contable, la NIP C15, deterioro en el valor de los activos de larga duración, la NIP D3, beneficios a los empleados, la NIP D4, impuestos a la utilidad, la NIP D5, arrendamientos, y podríamos seguirnos. Yo agregaría aquí, por ejemplo, nada más a título de ir robusteciendo, que ya les decía yo, es parte del trabajo tuyo. ¿Qué agregaría yo? Nada más a título de ejemplo. Ya lo mencionaba hoy al inicio de mi participación en esta sesión. Aplica la norma de información financiera B1. Corrección de errores de manera retrospectiva. Ahí lo pueden poner en su material, en sus apuntes. Pueden agregar aquí también de manera muy puntual, aparte de las que estoy mencionando, la NIP C9. La NIP C9 me habla precisamente de lo que son pasivos y provisiones. Y lo menciono porque jugando, que pueden agregar esta NIP, insisto, no, porque finalmente si estamos hablando de renta, pues no tenemos que hacer tanto énfasis a las NIP, simplemente nada más hay como un protocolo o referencia. Deben de hablar aquí de la NIP A5, que es básica, que es una NIP que me proporciona las definiciones de los conceptos que integran mis estados financieros. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no eres muy versada en el tema de contabilidad o en materia fiscal, pues yo te diría de inicio que checaras esta NIP. ¿Por qué razón? Porque ahí te va a decir lo que es una cuenta de activo, lo que es un pasivo, lo que es una cuenta de ingresos, lo que es una cuenta de gastos, lo que es una cuenta de costos, que en la práctica nos confundimos, ¿de acuerdo? O nos queremos confundir. Entonces, con esto les menciono que, por un lado, la ley de impuestos sobre la renta ya no tiene por qué definirme esos conceptos, que no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, como ya lo hemos anticipado, es, hablando de renta, es gravar los ingresos. Y decía que la NIP A5 me define los conceptos básicos de los estados financieros.
¿De acuerdo? Y por otro lado, la NIPSE 9 me define lo que son las provisiones y los pasivos. Ahora, jugando con esas dos, que también en la sesión anterior yo comenté lo siguiente, simplemente para soportarlo, para ampliar un poquito el panorama. Les decía, oye, contablemente, ¿qué tratamiento se le debe de dar a los anticipos de clientes? Y bueno, el anticipo de clientes, por definición, es un pasivo. Y el pasivo es una obligación a cargo de la entidad, ¿me explico? Y que debe tener el soporte documental que pudiera ser un título de crédito, un contrato o los dos, para efecto de acreditar la razón de negocios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque al ser pasivo, vean ya nada más algunas implicaciones, debiera de jugar, y vean lo que estoy diciendo, y soy cuidadoso en mis términos, en mis conceptos, debiera de jugar ese pasivo, anticipo de clientes, dentro del ajuste anual por inflación, ¿queda claro? En los términos del artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, un comentario previo en materia fiscal les decía que hoy el criterio del SAT, y está soportado en una regla miscelánea, que la regla es la 3224, para que la vayan anotando, me dice que el anticipo de clientes, vean, cómo desnaturaliza hoy la autoridad ese concepto, y perdón por el comentario, es un comentario propositivo. Desnaturaliza el concepto y de entrada la autoridad en esta regla me está diciendo que debe de ser un ingreso acumulable. Me está diciendo, de acuerdo al llenado de la guía del CFDI tipo ingreso, que se debe de timbrar. Me está diciendo que debe de causar IVA, ¿me explicó? Y la regla en particular me dice que ya que se formalice la operación, se tiene que hacer un CFDI tipo ingreso por la totalidad de la operación y a la par se tiene que hacer un CFDI tipo egreso por el mismo importe del anticipo. Y para efecto de pago provisional, debo de acumular la diferencia entre la totalidad de la factura de ingreso menos el anticipo, de lo contrario se duplicaría. ¿Y por qué dije que está desnaturalizando? Porque hoy a todas luces, hoy la autoridad, y ya ahí dejo el comentario, hoy la autoridad me está diciendo que pague impuestos sobre un ejemplo de una cuenta que es un pasivo y no es ingreso. ¿Queda claro? Sin embargo, deben de ustedes analizar de manera integral todo esto. ¿Por qué razón? Porque yo digo, siendo muy conservador, yo comento, esa es mi postura. Si hoy recibo un anticipo y sé que el anticipo se va a concretar mañana, la semana que entra, el mes que entra, pues simplemente, ¿qué estoy haciendo? Anticipando el pago de ICR y de IVA. Y al final del camino, ya que se concrete la operación, pues finalmente pago la diferencia. Digo, en ese orden de ideas, coincido con el criterio del SAT, que por cierto, no lo dice la ley y tampoco lo dice la norma de información financiera. Sin embargo, otra arista, ¿cuál pudiera ser? Que si no tienen la certeza de que la operación se va a concretar, y como dicen en mi rancho, me puedo rajar y la persona a la cual yo le di el anticipo tendría la obligación de devolvérmelo, nada más vean en qué situación crítica estaría. De entrada, ya timbré la operación, se tiene que cancelar ese CFDI. De entrada, ya pagué impuestos sobre la renta, tendría que presentar declaración complementaria, ¿de acuerdo? Y si yo hice un pago, ¿de acuerdo? Ese exceso que pagué no sería un pago provisional, sería un pago de lo indebido. Y ya pagué el impuesto al valor agregado, debería de presentar complementaria. Y al presentar complementaria volvemos a lo mismo. Si hay un pago de IVA por esa diferencia, de acuerdo, por ese anticipo, ese también se configuraría un pago de lo indebido. Y ahí pudieran aplicar cualquiera de las dos normas. La devolución del pago de lo indebido en los términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, o la compensación con la reforma que a partir del 2019 tenemos, que ya no existe la compensación universal, en los términos del artículo 23 del propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, con este comentario simplemente es hacer, y vean, llegó un papel de trabajo muy emblemático, hacer un papel de trabajo donde efectivamente ustedes estén conscientes, y por eso la importancia de poner notas a los estados financieros,
en donde deben de destacar la importancia de conceptos o cuentas claves como pudieran ser estas. ¿Queda claro? O inclusive los depósitos en garantía, o como se los anticipaba la sesión anterior, poner quién es el beneficiario controlador, ¿me explicó? Etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego poner notas a los estados financieros. Pero bueno, entonces ahí está un acercamiento, mis amigos, a lo que son las normas de información financiera que deben de aplicar en materia contable para que lleguemos a la consecuencia que en materia fiscal acreditar que determino mi contabilidad o elaboro mi contabilidad de acuerdo con las normas de información financiera. ¿Queda claro? Bien, seguimos con esto. Dentro de los postulados básicos que son emblemáticos también en su aplicación, citamos los siguientes, que vienen en la norma de información financiera A2, letra 2. Subrayamos la sustancia económica, devengación contable, relación de costos y gastos con ingresos y desde luego la consistencia. Ahora, tratando de explicar, y digo tratando de explicar porque al final de cuentas, insisto, eso es un curso, es un diplomado, en términos coloquiales, no siendo tan técnico, para que todos nuestros escuchas, nuestra audiencia, pues llegue a un mejor entendimiento, ¿de acuerdo? Para que en su caso lo aterricen de manera correcta. Entonces decía, sustancia económica es aplicar este postulado atendiendo a la esencia de la operación, ¿de acuerdo?, para que proceda el adecuado registro. Traigo un ejemplo, pero para no duplicar, voy a considerar otro ejemplo. Vean, espero me sigan, y vayan tomando notas, vayan haciendo los asientos contables, lo que tú gustes y mandes, para que realmente quede el aprendizaje. Hoy simplemente me recuerdo, hablando de aprendizaje, cuando yo daba clase en la Escatepepan, que por cierto le mando un saludo a mis alumnos, ¿acuerdo? Decía que hay formas diferentes de aprender, y una forma de aprender es escuchar, otra forma de aprender es la lectura, otra forma de aprender es, desde luego, hacer ejercicios prácticos, pero también les decía que el proceso de enseñanza-aprendizaje va en función de un sistema de pedagogía, y espero decirlo correctamente para que en su caso me critiquen si es que me equivoco, en un esquema de pedagogía que hablamos de un aprendizaje constructivista. ¿Eso qué quiere decir en castellano? De que ustedes con todo este bagaje de conocimientos, pues puedan ir construyendo su propio conocimiento y decir, ¿sabes qué? De todo lo que yo vi en el diplomado, me interesa el caso A, el caso B y el caso Z. Bueno, pues obviamente utiliza esos casos y construye tu conocimiento, llévalo a la jerga profesional, ¿queda claro? Para que llegues a un buen puerto, a un buen fin. Ahora, derivado de esto, volviendo con los postulados básicos, decía, la sustancia económica es la esencia, lo que le da sabor, lo que realmente está haciendo el empresario, lo que realmente está haciendo la empresa para que le den el efecto contable correcto. Y decía, voy a poner un ejemplo. Hace un par de minutos al entrar a esta sesión, dándole la bienvenida, decía que una de las facultades de la empresa, y desde luego en particular de los accionistas, es que derivado de la inyección de capital, a futuro ellos tienen derecho a llevarse dividendos. Y decíamos que esos dividendos deben de estar establecidos en una acta de asamblea ordinaria. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque si el dividendo proviene de CUFIN, no se paga impuesto. Pero si el dividendo no proviene de CUFIN, sí se paga impuesto. Y es donde ahí quiero comentarlo. Porque si el impuesto se paga, de entrada lo paga la persona moral que decreta el dividendo. Y no estoy hablando de la retención, para que no nos confundamos. La retención es otro boleto. Estamos hablando del impuesto que se causa por el decreto como tal del dividendo. Y obviamente la regla general dice que si proviene de CUFIN, no pago impuesto, pero si no proviene de CUFIN, sí pago impuesto. Y como referencia pueden checar tu contador, tu contadora, el artículo 10 de la ley de renta. Y es donde quiero ser enfático. Si se paga impuesto,
la pregunta sería, atendiendo al postulado de sustancia económica, si se paga el impuesto, ¿cómo se tiene que registrar? Y hay dos vertientes, dos posibles vertientes, o inclusive tres si no eres muy versado en materia contable y fiscal. Y ya juego con los dos. Si no eres muy versado, puedes cometer el error de que el impuesto te lo lleves a una partida no deducible. Desde luego con abono a bancos, porque lo vas a pagar tu empresa. Y tu referencia, que desde mi punto de vista estaría mal, sería el artículo 28, fracción primera de la ley de renta, que dice que el impuesto a la renta propio y el retenido a terceros es un concepto no deducible. ¿Queda claro? Pero yo nada más haciendo una crítica, como ya lo anticipaba, el objeto de la ley de renta no es decir cómo se debe de contabilizar, no es que me tenga que dar definiciones, porque por eso están las normas particulares y en este caso me tengo que remitir a las normas de información financiera. Sin embargo, ese asiento así contemplado estaría incorrecto. Bueno, sin embargo, lo que sí pudiera hacer, y ya me voy a la norma de información financiera correspondiente, que es la NIP C11, que la acabamos de ver, que me habla del capital contable, me dice que el impuesto que se pague por parte de la persona moral, pues lógicamente se tiene que ir a resultado del ejercicio o resultado de ejercicios anteriores. Le estoy diciendo que afecte cuenta de balance y no cuenta de capital, con abono desde luego a bancos. Ahora, yo agregaría ese asiento, si es correcto, escuchen esto, siempre y cuando no ejerza la opción, que lo vamos a ver con detenimiento, de que de acuerdo al artículo 10 de renta, el impuesto que paga la persona moral tiene la opción de acreditarlo en su declaración anual. Entonces, si la persona moral decide acreditarlo, vean cómo cambia el asiento, ya me lo llevo a una cuenta de activo circulante y se va a llamar impuesto sobre la renta pagado por dividendos. No como pago provisional, que quede claro. Entonces, si bien es cierto, vean que yo ya les comenté, ya les dibujé tres posibles asientos contables. Ahora, ¿cuál es el correcto? Pues la respuesta es muy simple. ¿Qué es lo que quieres hacer con el impuesto? ¿De acuerdo? En atención a la sustancia económica. Espero ser claro, que viene un par de ejemplos más adelante. ¿Queda claro? Bien. Otro postulado que debemos de aplicar de manera rigurosa, e insisto, estoy siendo cuidadoso con los conceptos que quiero destacar y dije rigurosa. ¿Por qué razón? Porque ese concepto de devengación contable, yo considero a mi juicio que es la esencia misma del registro en la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque una vez que se devengue la compra, la operación, el servicio, como tú lo quieras llamar, mi amigo, en ese momento se tiene que correr el asiento contable correspondiente. Llámalo compra, llámalo gasto, llámalo ingreso, llámalo adquisición, llámalo inversión, como tú lo quieras llamar. Y también alguien se preguntará, oye, ¿y lo tengo que pagar necesariamente? No. ¿Y lo tengo que timbrar necesariamente? No, aunque sí es recomendable. ¿Queda claro? Porque hay, yo diría, como una política. Vean lo que estoy diciendo, política. En el momento en que tú vendas, cobres o no cobres, factura. En el momento que tú compres, pagues o no pagues, factura. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque ya estás empatando el CFDI y la devengación contable. Entonces, en materia de devengación contable, simplemente les quiero decir que una vez que la operación que tú estás realizando se devengue, que se puede entender devengación como la prestación del servicio como tal, o la enajenación del bien como tal, o la compraventa como tal, en ese momento tienes la obligación de registrarlo contablemente. ¿Queda claro? Porque ya está devengado. Ahora, si eres más o menos consciente de lo que estoy diciendo y lo llevas a la esfera fiscal, y como estamos en título 2 de la ley del impuesto a la renta, ¿ves lo que voy a decir? Ya tienes identificado contablemente el ingreso.
Ahora, en materia fiscal, aunque no esté cobrado, el simple hecho que esté devengado es un elemento para que tú lo acumules, momento de acumulación. O en el momento en que lo timbres es otro momento para la acumulación. En el momento que cobres total o parcialmente es otro momento de acumulación. Entonces por eso les decía, y cierro este comentario, diciéndole que lo recomendable es, una vez devengado, regístralo. Y que esa devengación de ingreso, o costo, o gasto, o compra, lo que tú quieras, pues debe de ir empatado con el CFDI si conlleva la elaboración de un CFDI. Que quede claro, que quede claro. Bueno, otro postulado básico que también es muy emblemático, y vean que esto es una situación inclusive también de riesgo, es que deben de asociar el gasto, que ya lo tenemos definido de acuerdo a la NIP A5, que podemos partir desde ahí, o ya lo tenemos relacionado el costo con el ingreso. De tal manera que en este último ejemplo no puede haber un costo si no está referido a un ingreso. Por lo tanto, si tú manejas inventarios, si tú eres una comercializadora, tienes que hacer dos afectaciones contables de manera obligatoria. Por un lado, afectar el costo, cargar al costo con abono a inventarios, si manejas inventarios, o si produces algo, ¿de acuerdo? Y hay el asiento contable es cargo al costo con abono a lo que es almacén. Y el otro asiento contable es cargo a la cuenta por cobrar, o a bancos, o a caja, ¿de acuerdo? O a documentos por cobrar con abono a ventas. Pero ya estamos hablando ya de ingresos, ¿queda claro? Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque al relacionar esto, pues es donde viene el posible margen de utilidad o la rentabilidad de tu negocio. Y yo me atrevería a decir que lo he dicho en los últimos foros aquí en esta capacitadora, en CADEFI. Lo he dicho, si realmente tu contador, tu empresario, llevas una armonía en todos tus sistemas contables, fiscales, de registro, etcétera, ve lo que voy a decir, amigo, ve lo que voy a decir. No debiera de generar pérdida tu negocio. ¿Por qué razón? Porque estarías descuidando este postulado básico. ¿De acuerdo? Es como decirles, a ver, nada más a título de ejemplos, a título de ejemplos. Oye, contador, oye, empresario, oye, inversionista, ¿por qué en la empresa que tú asesoras, que tú invertiste, que tú eres el dueño, ¿por qué pagas comisiones? Comisiones a vendedores. Ah, pues me va a decir, es que quiero que crezcan mis ventas. Entonces vean, ¿qué estamos relacionando? La comisión, que es un gasto, con las ventas. ¿Sí me explico? Otro ejemplo. Oye, ¿por qué pagas tanta publicidad? De hecho, de las escuelas en donde yo participé como catedrático, no quiero decir el nombre para no quemarla, en su momento me llegué a enterar, y eso es como que por radio pasillo, decían que esa universidad, ¿de acuerdo?, gastaba un gran porcentaje de sus ingresos en publicidad. Un gran porcentaje, ¿de acuerdo? Póngale el porcentaje que tú quieras, el 5, el 10, el 15, el 20, el 30, lo que tú quieras, Pero aquí, ¿cuál es la cuestión, Que debes de identificar la publicidad, que aunque en el momento mismo de comprarla, mientras no te publiciten, es una cuenta de activo circulante. Norma de Información Financiera C5, ¿de acuerdo? Y en el momento que se vaya devengando, deja de ser activo circulante y se convierte en gasto. Y entonces ese gasto va a estar identificado con el ingreso que está generando la publicidad, ¿de acuerdo? Por eso me atrevo a decir que ya los anticipaba a la sesión anterior, y vean que los comentarios ya se ven haciendo más robustos, más interesantes, más grandes, por decirlo de alguna manera, donde yo decía la sesión anterior, la primera sesión de este diplomado, les decía, oye, en las deducciones, hablando de esos dos ejemplos, pago de comisiones o pago de publicidad, debes de cuidar la razón de negocios. Y hubo una lámina que tú te acordarás de que venía referida en el artículo 5, letra A, que es precisamente destacar que si tú tienes un beneficio económico, ¿de acuerdo?, lo tienes que comparar con el beneficio fiscal, ¿queda claro? De tal manera que el beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico, ¿queda claro?
Porque si el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, esa operación, esa deducción, ese gasto no es deducible por carecer de razón de negocio. La autoridad te lo puede observar y lo puede desechar. Ahora, en mis ejemplos, volviendo con esa